Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos ya en persona también, hay que decirlo, que por fin ya estoy otra vez. Gracias otra vez ya por Málaga, que yo creo que ya necesitaba esa rutina otra vez y de volver aquí al estudio de Diario Sur para volver a grabar. Y llegamos al episodio número 80. 80 ya, Curro. 80 Me parece episodios, mentira. Una nueva decena de episodios y con el apoyo de Cajamar, que siempre se agradece. Que se agradece, además, de verdad, y hay que recordarlo. Es un reconocimiento también, exactamente. Hoy volvemos a uno de los episodios que a mí más me gusta hacer, que es el tema de los barrios de Málaga, contar cuáles son los orígenes de esos barrios de Málaga. Creo que a la gente también le gusta mucho escucharlo por todo lo que nos van comentando. Y era uno de los barrios que más nos habían pedido. Vamos a hablar del barrio de la Victoria. Sí, de hecho, Curro, son los capítulos, yo creo que son los capítulos más escuchados del podcast, y cuando yo escribo también estas historias en la página web del periódico son de las más seguidas, ¿no? Hay que recordar que es que Málaga tiene una historia muy singular cuando te pones a recorrer los barrios, ¿no? Ya hemos contado aquí pues la historia del Perchel, que el origen está en esas perchas donde se secaba el pescado, el barrio de Welling, que el nombre le viene de Eduardo Welling Reisig, que fue el primer barrio netamente obrero de la ciudad. ¿Qué decirte del barrio del Palo? Con las leyendas, con el origen de por qué se llamó así. Entonces, bueno, yo creo que esos lugares son tan queridos porque Málaga tiene se construye muy bien la historia de la ciudad a través de los barrios. E indudablemente para la gente que vive allí, que haya nacido allí o cuyos padres, sus abuelos hayan sido de esos lugares, pues siempre esas historias les suenan, ¿no? Y les resultan, pues lo que hablábamos la semana pasada. Curro, esas historias que has escuchado en el hogar, que te resultan tan cercanas y que te hacen volver sobre esos pasos tan cálidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, indudablemente había que contar la historia del barrio de la Victoria. Como tú dices, me lo habían pedido un montón de veces. Yo tengo aquí un buen amigo y compañero en el periódico que es Ignacio Lillo, que es vitoriano de pro, y siempre me decía, ay, tienes que escribir la historia del barrio de la Victoria. Y a mí te confieso que me daba un poco de miedo, porque es verdad que el vitoriano es a veces muy apretadillo, y entonces, bueno, pues si metes la pata, sobre todo con los límites del barrio, exactamente, sí, pues nada, corre el riesgo de que te tiren de la oreja. Pero no, este capítulo en concreto por escrito fue muy bien, gustó muchísimo, fue de hecho lo más leído del fin de semana, y bueno, y precisamente por ese carácter casi único del barrio, tan popular, con un sentimiento tan profundo de pertenencia, bueno, pues a mí se me ocurrió empezar la historia del barrio de la Victoria enunciándolo como si fuera un país, ¿no? Pues diciendo, pues la Victoria limita al norte con Fuentolleta, al sur con la Plaza de la Merced o la Plaza del Mercado, que también se llamaba así, al este con el Camino Nuevo y al oeste con la zona de Lagunillas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo digo así porque los vitorianos sienten realmente y juegan a esa forma de decir, uy, cuando ya nos pasamos de esos límites de la Victoria ya no estamos en la Victoria, turismo, ya estamos, ¿no?, en Málaga, totalmente. Van a hacer turismo por Calle Larios, por ejemplo. Y bueno, a mí me encantó escribirla porque además es ya te digo, es un barrio cosmopolita, diverso, con muchísima mezcla, con muchísima vida, que se agradece hoy en día en los barrios. Y bueno, y además porque es el lugar donde yo nací, que yo voy a barrer para casa porque yo nací en Cristo de la Epidemia. Eso no lo sabía. Sí. El vitoriano puro, el vitoriano puro considera que Cristo de la Epidemia está dentro de los límites emocionales de la Victoria. Eso es como así que yo me siento también en parte vitoriana. Eso es casi un sentimiento, lo que tú estabas diciendo. Sí, el profundísimo sentimiento de pertenencia, de orgullo de barrio. Eso, teníamos que poner esos límites también para entender esa pertenencia y cuáles esos límites del barrio de la Victoria. Y alguna vez ya hemos hablado en el podcast de cuál es el origen del barrio de la Victoria, o sea, lo hemos ligado ya a la figura de Fernando el Católico, y aunque, como decimos, ya lo hemos contado en capítulos anteriores y lo vamos a dejar ligado en las notas del podcast, ¿qué te parece, Ana, si nos cuentas brevemente por qué está ligado a la figura de Fernando el Católico? Pues mira, te cuento brevemente, Curro. En esa zona de la Victoria, sobre todo en la parte que hoy ocupa el santuario, aproximadamente en aquel territorio, Fernando el Católico instaló su campamento para la conquista de Málaga. Hay que recordar que él se instaló en la Victoria y que Isabel, en cambio, se fue hacia la zona de la Trinidad. De ahí le viene el nombre al barrio, el barrio de la Victoria, de la conquista de Málaga, y también, bueno, pues
pues por un obsequio que en aquellos días, en aquellas semanas que Fernando estuvo instalado en el campamento de la Victoria, le hizo llegar su consuegro, que fue el emperador Maximiliano I. Bueno, pues que como obsequio por la boda de sus hijos, de Juana la Loca por parte de Fernando el Católico y de Felipe el Hermoso por parte de Maximiliano, pues le hizo llegar a aquel campamento una talla de una Virgen de Oratorio, bueno, pues que Fernando el Católico asumió que le dio suerte a la hora de la conquista. Aquella Virgen, bueno, pues se convertiría en la Virgen de la Victoria. Fernando el Católico la dejaría ahí para que se convirtiera en la patrona de la ciudad y para que se venerara bajo esa vocación de la Victoria. Y aquel campamento también fue el germen del primitivo convento y de la iglesia de la Victoria, que no es el santuario tal y como lo conocemos hoy, porque estamos hablando de convento e iglesia, son finales del siglo XV y XVI, y el santuario tal como lo conocemos hoy es de finales del siglo XVII. Y por seguir con el contexto, que hemos hablado muchas veces de esos repartimientos que daban los reyes católicos pues a nobles, a señores que le ayudaban en la causa de la conquista, incluso a órdenes religiosas, bueno, pues toda esa pastilla de territorio, los reyes católicos, una vez conquistada la ciudad, se la dieron a la orden de los mínimos, de los frailes mínimos, que fue además el primer convento de la orden en España, fue precisamente el de Málaga, y desde ahí fueron creciendo. Y entonces todo ese lugar de terreno era conocida como Huerta de la Cíbar, y ahí era de donde los frailes mínimos tenían sus huertas. Esto que lo estamos contando muy rápidamente es porque, como decimos, ya lo dijimos en otro podcast, que la gente va a poder recuperarlo cuando También quiera. en el de la Crista de los Condes de Buenavista, creo que hicimos referencia a la Orden de los Mínimos. Sí. Exactamente, así que digo para que la gente entienda por qué estamos contando esto rápidamente, y es porque ya lo contamos y lo van a poder recuperar cuando quieran también. Y decíamos, también por aclarar, que estamos hablando de ese origen del barrio de la Victoria en el siglo XV como nombre de la Victoria, pero que realmente hay vestigios de que el barrio hubo habitantes mucho antes, o sea, estamos hablando de siglos antes, ¿no? Como era el caso de la necrópolis. Lógicamente estamos hablando de una zona extramuros de la ciudad, y a pesar de que el origen más reciente del barrio esté en los Reyes Católicos, en ese legado de Málaga, pues allí también se han encontrado vestigios de la época fenicia, de la época romana, y de hecho también en la época musulmana, toda la parte que va del Ejido hacia la falda de Gibraltar, ahí está localizada la mayor necrópolis de la época en Al-Ándalus. Se llama en concreto la necrópolis de Jabal Faruk. Y bueno, y sobre esa huella, pues los Reyes Católicos fueron construyendo el germen de lo que se ha convertido con el paso de los siglos en uno de los barrios más populares y más habitados de Málaga, ¿no? Y esa necrópolis que prácticamente la seguimos viendo cada vez que hay algún tipo de levantamiento por una obra en un garaje o en esas zonas, siempre acaba saliendo algo, que siempre en Málaga en general, Curro, siempre termina saliendo algo. De hecho, uno de los motivos por los que no avanza la obra del Solar de la Astoria todo lo rápido que sería necesario era pues porque están intentando bajar la cata para ver si encontramos algún resto fenicio. Claro. Y además, y de la época romana todavía queda muchísimo por encontrar, ¿eh? Que pensamos que nada más tenemos el teatro romano, pero todavía puede haber mucha sorpresa bajo tierra. Puede haber y seguramente lo haya, de hecho, y espero que lo veamos, ¿no? Dentro de lo que cabe, que espero que lo veamos. Sí, estaría bien. Hombre, ¿quién iba a decir que íbamos a disfrutar del teatro romano después de derribar la Casa de la Cultura en plena calle Alcazabilla, ¿no? Totalmente. Podemos decir entonces que el origen del barrio actual se encuentra en el compás de la Victoria, y a mí esto me ha llamado la atención porque yo lo situaba más por la propia plaza, ¿no? Por esa configuración que tenía la ciudad en torno a la plaza, pero no, hablamos del origen del barrio como el compás de la Victoria. Bueno, es que la configuración de la época, Curro, sobre todo cuando llegan los Reyes Católicos, se hace a partir de los conventos y de las iglesias. Pues el barrio de la Trinidad a partir del convento de la Trinidad, después, por ejemplo, la zona de la Merced, que también fue muy importante el convento de la Merced. Es decir, la configuración de los Reyes Católicos se hace a través de los conventos. Aquí tampoco fue una excepción, y entonces sí que es cierto que el centro neurálgico estaba en el compás de la Victoria, que compás se llama al tránsito, al paso, ¿no? al acceso a la zona de convento y de la iglesia. Y hay que recordar que en esa pastilla de terrenos, como te digo, estaba en la orden de los mínimos, y que además era enorme y era
una especie de subida en triángulo. A mí me contaban, cuando hablé con un historiador para que me contara parte de la historia, en este caso de la crista de los condes de Benavista, ese compás era triangular. Con el paso de los años, bueno, pues aquel compás de la Victoria se convierte en una alameda frondosa. Había también un arco que se abría para ocasiones especiales. Estamos hablando del siglo XVI-XVII, pues cuando había procesiones, sobre todo de la Virgen de la Victoria o de cualquier otra imagen, y también con las visitas reales. Está documentada una visita de la reina Isabel II a Málaga, que se abrió aquel arco y que después de su visita aquello ya se echó abajo, se demolió y se le cambió el nombre al compás de la Victoria por el de Avenida Alfonso XII. Que bueno, eso sí que no lo sabía. Eso no estaba en ese artículo, así que es algo que vamos a recuperar en este podcast. Esos son los nombres, los cambios de calles, Curro, que algún día tendríamos que hacer un podcast sobre cómo han evolucionado todas las calles, sobre todo a través de sus nombres. Podríamos liarnos mucho rato hablando y mucho tiempo, con muchos ejemplos. Vamos a ver también que con el paso de los años y con el paso también de los siglos, la Victoria se fue convirtiendo en un barrio que es de lo que hoy conocemos como clase media, es decir, la gente trabajadora, artesanos, comerciantes, que empiezan a sentarse en ese barrio y que empiezan a distinguirse un poco de las zonas más llanas o del público más llano, con tampoco lo que había en la burguesía, ¿no? más alta en la zona de Caleta, Limonar. Una clase media que se le conoce y que se identifican con un nombre muy característico del barrio, que es el Chupitira. El Chupitira o el Chupaitira. Y efectivamente, Curro, yo creo que el barrio de la Victoria fue el primer barrio netamente de clase media de la ciudad. Hemos hablado, siempre que hablamos del siglo XIX, casi en todos los podcasts hacemos referencia a la clase burguesa, las grandes familias industriales, la clase más acomodada, ¿no? Que además, bueno, pues hacían negocio entre ellos, se casaban entre ellos y era un sector, un núcleo muy, muy endogámico. Y por otra parte, bueno, pues todas las clases populares, los que trabajaban para ellos y gente que no vivía en las mejores de las circunstancias. Y por contra, en la Victoria sí que es cierto que empieza a nacer también, además, por la propia fisonomía del barrio, con casitas bajas, con casas, bueno, pues que no eran tampoco muy modestas, empieza a surgir esa clase media. En la parte este del barrio de la Victoria, si miramos hacia el norte, estaba la Caleta y el Limonar, pues con los grandes palacetes, con las villas de la burguesía, primero villas de recreo y en muchas ocasiones también eran lugares de residencia. Y en cambio en la Victoria, bueno, pues era un crisol de funcionarios intermedios, sastres, comerciantes, modistas, que se hacían llamar o que recibieron el nombre de Chupitira. ¿Por qué? Bueno, pues que precisamente por ese carácter intermedio y que el sueldo no les llegaba a todo, ellos quizás preferían pues gastarse una parte bastante apreciable de lo que ganaban en el vestir, en la apariencia, en el aspecto exterior. Una vida social, ¿no? Un poco más acorde a lo que ellos querían un poco ser. La imagen, Sí, ¿no? sí. A costa de restringir, pues, en algo tan básico como la cesta de la compra. ¿Y por qué Chupitira? Pues porque parte de su dieta cotidiana estaba integrada por las almejas, pues que era un producto muy popular, muy, muy barato. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la almeja la coges, la chupas, la tiras y de ahí se quedó el nombre del barrio de Chupitira. Es algo que además llevan con muchísimo orgullo. Totalmente. Podemos decir que era una baratura, la almeja. Baratura. Eso lo vamos a incorporar. Va a ser nuestra palabra sí, por el del podcast. Maravillosa baratura. La baratura de la almeja. Y te decía hace un rato que me llamaba la atención que el barrio no estuviese configurado de la Plaza de la Victoria. Y esa Plaza de la Victoria la mayoría de gente la conoce como el Jardín de los Monos, por motivos obvios y como también hemos contado, porque realmente, de manera literal, había monos en esa plaza. Sí, porque en Málaga también tenemos mucho talento para cambiar el nombre a las cosas, ¿no? La Plaza de la Victoria ha sido uno de esos ejemplos, porque además el Jardín de los Monos recibe el nombre de, como decimos casi antes de ayer, ¿no? Era una atracción, una jaula de monos que nadie sabe de dónde vinieron, que estuvieron instalados unos años en esa Plaza de la Victoria, que se terminaron en torno a los años 50-60 y bueno, y allí dentro de esa jaula había un mono particularmente divertido y particularmente gamberro que se llamaba Perico, que hacía las delicias pues, de los niños, de gamberradas también pues, a lo mejor con las señoras que les quitaban las bolsas de lo que fuera, y las autoridades de la época, ya te digo, creo que fue en torno a los 50-60, decidieron terminar con aquella atracción tan popular. Perico terminó sus días en el pueblo de Humilladero, pero sin embargo no se extinguió el nombre del Jardín de los Monos para denominar a la Plaza de la Victoria, que desde esa plaza, ahora sí, Curro,
se construye posteriormente la calle de la Victoria, desde esa plaza en concreto y desde la capilla de San Lázaro, que si de nuevo volvemos a mirar hacia el norte, lo tenemos en la parte de la derecha, y que a partir de esa capilla empieza el trazado en el año 1887, con motivo del 4º aniversario de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, empieza el trazado posterior de la calle de la Victoria. Ese punto, esa plaza, antes de meternos por esa calle Victoria y contar algo muy llamativo, tú describes en el artículo de una manera que creo que es muy gráfica para entender lo que significaba esa plaza para esa Málaga de aquella época, que era el punto de partida para muchos caminos. Estaba el camino a Málaga, que era la propia calle Victoria, el camino de Granada por Cristo de la Epidemia, el camino de la Caleta, subiendo calle Ferrandis hacia lo que es el Limonar, y camino de Antequera por el Ejido. Es decir, que era una zona totalmente... De cruce, era la Puerta del Sol, la Puerta del Sol de la Victoria, de Málaga. Eso es una zona de partido, una zona de paso, y que así lo entendemos muy bien. Y decía que nos vamos a ir ahora sí a esa calle Victoria, que era conocida en la época como la calle de los enamorados. La calle de los enamorados y los rondadores. Y yo escribí cuando estuve haciendo el capítulo de la Victoria, descubrí un textito, vaya, son 3 líneas del poeta Manuel Martínez Barrio Nuevo, que me encanta porque escribe sobre ella como un lugar donde los mozuelos hablan con las novias sentados en las puertas o a través de las ventanas. Escuchábanse también canciones acá y allá, esos cantos populares y vigorosos dignos únicamente de la musa de Andalucía. Que era perfectamente reconocible y yo lo puedo ver prácticamente. Sí, ahora que han cambiado tanto las maneras de acercarse uno y otro. Mira, yo precisamente estaba dando esta mañana la charla en el colegio de maristas con chavales de segundo de la ESO, y yo les decía, digo, bueno, ya vosotros ligáis a través de redes sociales, casi todo. Digo, pero bueno, hubo una época muy lejana, ¿no?, donde los novios tenían que ir a rondar a sus novias porque los esperaban en las casas, y bueno, y en la calle ahí se pelaban la pava, que era una cosa que se decía mucho en mi casa. Y aquello ocurrió en el barrio en la calle de la Victoria, que además también empezó a configurarse desde el punto de vista de doméstico, pues con casitas de doble altura, que tenían además también su jardín, su huertecito, y fue una calle que primero era de tierra, que posteriormente fue evolucionando hacia los chinos, y por allí también pasaba el tranvía, que el tranvía también discurría por la zona de Compás de la Victoria. En 1887 es cuando se proyecta ese trazado actual de la calle, y es una calle que yo creo que en esencia se parece mucho a la actual. Aunque estemos hablando de que esos edificios han cambiado, hablamos ha cambiado muy poco. De una proyección que podemos ver claramente en una fotografía que está en ese artículo en el que tú escribiste sobre la calle, en el que se ve esa capilla del agua, y es que es muy reconocible que es calle Victoria, aunque el entorno o los edificios no son los de hoy, pero se entiende perfectamente que es calle Victoria, tiene una forma muy reconocible. Absolutamente, esa capilla del agua, que también se llama Faro de la Victoria, que hoy en día allí se venera al Cristo del Rescate. Bueno, y después indudablemente otra infraestructura que es absolutamente medular en el barrio y que lo ha dotado de vida y de diversidad también, pues el Colegio de los Hermanos Maristas. Totalmente, que hablamos, que esta mañana has estado tú por allí, que la verdad es que tiene que ser una experiencia muy chula, compartirlo. Pues sí, porque, oye, con los alumnos. Han sido chicos de segundo de la ESO que tendrán en torno a 14 años, y a mí me ha sorprendido el interés increíble por la historia de Málaga, oye, y lo que la controlan, Curro. Qué bueno. Siempre hablamos tú y yo de que hay que meter la historia en los colegios y, oye, pues hay profesores de historia absolutamente implicados y enamorados también de la historia de Málaga, que le meten mucho contenido a sus alumnos, hasta el punto de que he llegado, y ahora aquí abro un paréntesis, he llegado a contar la historia de la Plaza de la Merced, un poco como límite de la Victoria, y he hecho referencia al obelisco de Torrijos, y cuando he contado que venían 49 personas en la expedición, pero ahí solo hay enterrados 48, y he preguntado, digo, ¿sabéis dónde está el número 49? Bueno, pues 2 niños han levantado la mano porque sabían que el número 49 era Robert Boyd, y estaba enterrado en el cementerio inglés. Y me he quedado absolutamente sorprendida para bien. Hombre, y tanto para bien, vaya, a mí eso me parece un motivo de orgullo también, como fuera para las futuras generaciones, ¿no? Que sepan de verdad de dónde vienen y dónde viven. Hablamos ahora del año 1922, hace justo 100 años, como un año también clave para ese barrio de la Victoria, porque se produce una apertura literal hacia Málaga. Pues sí, Curro, en ese año 1922 se abre la calle Alcazabilla hacia la zona de la Victoria, y a partir de ese momento el barrio, bueno, que hasta entonces había sido un barrio no aislado,
pero que no tenía esa necesaria comunicación, como hemos hablado muchas veces, con el puerto. Bueno, pues esa apertura de calle Alcazabilla permite que la Victoria esté conectada también con el puerto. Y es un hito absolutamente señalado en rojo en la historia del barrio, sobre todo desde el punto de vista urbano. A mí esa calle Alcazabilla me encanta. No sé si sé que nos estamos alejando ya del barrio de la Victoria, pero me parece una calle muy bonita para andar, sobre todo si vienes con alguien de fuera o lo que sea y le quiere enseñar, ¿no? Pasando por ese cine, pasando por ese teatro romano, acabando en la aduana. Sí. Me parece ahora calle... es bonita, Curro. Ahora antes sí. No era bonita. Antes no era igual, ¿no? Antes no era bonita. Antes pasaban... Bueno, tenía también su otro encanto. Antes pasaban por ahí los coches, era una calle muy gris, la recuerdo bastante sucia y sobre todo el horror de la Casa de la Cultura sobre el teatro romano, ¿no? Que ahí iba yo a estudiar... Precisamente iba a estudiar yo ahí historia cuando hacía COU. Pues mira, sin saber que debajo sí que había historia, Claro, ¿no? Literalmente, claro. sin saber que debajo había historia. Sin intuirlo. Si nos vamos hacia literalmente el otro lado del barrio, a ese camino de Granada que hablábamos antes, a la calle Cristo de la Epidemia, vamos a pararnos pues allí, en esa calle, en Cristo de la Epidemia, porque también merece la pena que nos detengamos un ratito y que veamos un poco qué es lo que podemos encontrar allí, que quizá es uno de los barrios, o de las zonas del barrio, mejor dicho, más auténticas de Málaga. Sí, mira, es muy auténtica, primero porque forma parte de la Victoria, que ya hemos hablado que tiene una idiosincrasia propia, y después también porque fue remodelada en los años 20 y ha sido capaz esa calle Cristo de la Epidemia, que antes se llamaba la Alameda de la Victoria, de conservar el sabor del comercio de las tiendas de toda la vida. O sea, allí afortunadamente no ha llegado ese tsunami de franquicias, de tiendas que se parecen mucho una a otra, que yo no tengo nada en contra de ellas. Pero sí que es cierto que la gente de la Victoria presume del carácter comercial, del comercio, claro, donde entras, donde te conocen, donde te atienden y quizás donde iban a comprar tus padres y donde iban a comprar tus abuelos. Eso se conserva en gran parte en esa arteria fabulosa de Cristo de la Epidemia, que cuando fue proyectada fue una de las calles más largas y más anchas de Málaga. Ahora, por supuesto, hay otras que le ganan, pero sí que en los años 20, cuando fue remodelada, sobre el Callejero tenía ese récord. Hombre, y sobre todo es una zona medianamente cerca del centro de Málaga, quiero decir que sería una avenida que conecta básicamente Málaga con esas afueras, ¿no? Porque hablamos ya de que en ese límite está Fuentolletas, que también es una zona que todos reconocemos. Sí, ya es el límite norte de Eso la Victoria, ya muchos vitorianos ya no reconocen la zona, ya son las afueras. Ya no reconocen esa zona de ascendente de Camino de Colmenar como parte del barrio, pero sí, al final lo constituye. Al final los barrios crecen mucho y la Victoria no ha sido una excepción, y al final los límites se han ido difuminando y abrazando cada vez más parte del territorio, ¿no? Pero ahí está efectivamente Fuentolletas, y yo no sé si tú te has parado alguna vez, o sabes dónde está la fuente que le da nombre al lugar, Fuentolletas, que es una fuente bellísima, que además tiene una leyenda que a mí me encanta, que te la voy a leer porque dice: no maltrates a los animales, que ellos hacen fácil tu trabajo y te ayudan a ganar el pan. Que es una frase buenísima, incluso para la época reivindicativa, imagino. Sí. En aquella época tenías que cuidarlo y no matarlo a trabajar, y bueno, y en la época de hoy todos sabemos el cuidado extremo de los animales, ¿no? Es una... No me había parado a leerla nunca y me ha gustado. En cualquier caso saberla. Está bien reivindicarla. Es curioso, totalmente, claro que sí. Podemos imaginar ya que ese final de Fuentolletas era prácticamente el final de Málaga, porque ya hemos dicho que el cementerio de San Miguel, que está pasado Fuentolletas ya, era en las afueras de la ciudad, se propuso ahí el cementerio para que estuviese fuera de la ciudad y que estuviese lejos de esa propagación de epidemia o de cualquier tipo de problema con los enterramientos. Y lo que te digo es el ejemplo perfecto para entender que eran las afueras. Tú ten en cuenta que cuando se abre el cementerio de San Miguel en el siglo XIX, que fue gracias a Carlos III, aquello estaba en las afueras de la ciudad. ¿Qué ocurre? Claro que las ciudades van creciendo y ya en el momento que Carlos III dijo ya no se entierra más a la gente en la iglesia, pues hubo que idear esa fórmula con el cementerio de San Miguel en esa parte norte de la ciudad, el cementerio de San Rafael, que se situó en la oeste, y después también el cementerio inglés, que ya hemos también hablado de su historia, ¿no? Que también es de ese tramo del siglo XIX, de ese segundo tercio del siglo XIX. Seguro que nos vamos a dejar muchas calles, seguro que nos vamos a dejar muchas historias de los vitorianos y las vitorianas que viven por allí, pero yo creo que nos ha quedado una buena imagen de lo que es el barrio de la Victoria de Málaga. Sí, hombre, y sobre todo porque resulta muy cálido cuando tú vas recorriendo esos contornos del barrio, pues saber esos pequeños hitos, ¿no? Que saber que cuando estás por Compás de la Victoria, pues era una zona de huerta de frailes,
que el convento y la iglesia primitiva, aunque ya no existen, pues fueron el verdadero germen del barrio, que el santuario fue a finales del siglo XVII, que allí estuvo Fernando el Católico, que muchas veces vemos a los reyes católicos por libros que no nos llama absolutamente nada la atención. Bueno, y es que tenemos que reivindicar la historia y la huella tan profunda de los reyes católicos en Málaga, Total, ¿no? Que es que además estuvieron muy cerca. Fernando en la Victoria, Isabel en la Trinidad y todas esas historias paralelas que también hemos contado aquí de lo que supuso esa conquista de Málaga, ¿no? Pues con el atentado frustrado, con la probable visita de Colón a Málaga, es decir, que yo creo que el barrio de la Victoria además condensa mucho ese espíritu. Sí, esa configuración de Victoria, barrio al final, y de... claro, total, de Victoria, sí, sí. de orgullo de barrio, de pertenencia, y se nos quedan un montón de calles fuera, calle Ferrandi, Barcenilla, donde además estuvo el primer colegio de la Asunción, que lo fundó, como ya hemos hablado también en otro momento, Amalia Heredia. Es decir, que fue un barrio absolutamente diverso, efervescente y afortunadamente hoy en día sigue siendo así. Y bueno, pues yo me quedo encantado con este capítulo, que tenía ganas de contarlo. Y lo que vamos a hacer, Ana, es contar más historias la semana que viene. Así que muchas gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.